Bienvenidos a esta primera lección de la Escuela Apostólica de las Escuelas Modo Verano. Qué alegría tenerlos con nosotros. Es la primera vez que estamos incursionando en este nuevo formato de 4 clases durante el mes de febrero e invitando de manera muy especial, y acá quiero hacer una pausa porque quiero saludar de manera muy afectuosa a todos nuestros hermanos de Latinoamérica que se han sumado a esta escuela. Estamos ya transitando o en vísperas del segundo nivel en marzo, y en el 2020, en el año que terminó, tuvimos el primer nivel, pero este año empezamos a tener diferentes lugares, diferentes naciones de Latinoamérica, así que les mando un cariñoso saludo y abrazo, que sea uno, sea dos de cada nación. Es una manera de entrar a esas naciones nuevas con la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta estación apostólica. Y en esta oportunidad el tema que he elegido para tratar es un tema que a mí en lo personal y también a mi esposa nos ha ayudado un montón a migrar en Dios, a transicionar, a cambiar, al proceso de transformación que demanda y se necesita en este tiempo de continuo cambio. Vivimos en un kairos continuo de Dios, en el cual Dios está impulsando, y hoy más que nunca, empujando, yo diría, a la iglesia a una transición, a un cambio. ¿Y quién más ejemplo que nuestro padre de la fe? Abraham tuvo que transicionar de manera terrible de salir de Ur de los Caldeos, una nación totalmente en tinieblas, oscura, pagana. Él tuvo que salir a un cambio totalmente profundo, diferente, hacia la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, tierra que nadie había incursionado a levantarla como Dios lo usa a Abraham. Y a este hombre, a quien Dios lo llama también su amigo por el nivel de fe, lo llama también que su postura, su posición, lo puso en una posición de justicia. Su fe fue tan grande, la de Abraham, dice que llamaba a las cosas que no son como si fueran. Él se abrazó a las promesas de Dios y de él se engendró, por sus lomos dio a luz una nación de la nada, saliendo de la oscuridad que era su familia natural, en la cual estaba, su familia natural, transicionando, caminando. Si algo tiene que ver lo apostólico es de viajar, caminar, ser transformados, migrar, salir de un lugar para entrar a otro, separarnos de algo para aliarnos a otra cosa nueva, dejar ciertas ligaduras y comenzar a vincularnos con lo que Dios tiene para nosotros. En todo cambio, en todo proceso con Dios, tenemos que ir hacia una experiencia mayor, más profunda en Él. Si no, de nada tiene sentido crecer en Dios. No se puede crecer para atrás, no se puede incrementar si yo miro a los costados o miro para atrás. Siempre tengo que ir hacia adelante. El apóstol Pablo lo definía como aquello que tenemos que siempre extendiéndome hacia lo que queda por delante, hacia el pleno y supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo también añadía, decía, soltando lo que queda atrás. Esta nueva o esta primera lección de la Escuela Apostólica de las Escuelas Verano o Modo Verano, como pusimos en la publicidad, esta primera clase está basada en una enseñanza muy profunda del Dr. Ben Kleinans llamada Las 7 separaciones de Abraham. Abraham tuvo al menos 7 importantes, dramáticas, críticas separaciones que él tuvo que hacer para ir hacia el lugar que Dios le había prometido. En medio de esas separaciones, por supuesto que tuvo errores, que tuvo deslices, que tuvo titubeos, pero Dios lo llevó de un nivel de gloria a otro mayor nivel de gloria. Él lo llevó de una fuerza a una fortaleza. Irán de poder en poder, dijo también la palabra, irán de triunfo en triunfo, irán de victoria en victoria. Aun cuando se ha alcanzado una victoria en Dios, siempre hay un nivel de victoria mayor. Aun cuando se ha alcanzado una bendición, siempre hay un lugar de el más allá de Dios, el sin medida de Dios, la sobreabundancia de Dios. Y vemos esto ocurrir en la vida de Abraham, que a pesar de sus errores humanos, como podemos tener todos, él siempre fue desafiado por Dios a cambiar y siempre aceptó el desafío y lo vio como una oportunidad para ser visitado por Dios. Decimos que debemos ser capaces de movernos hacia un lugar de mayor precisión. Y para ir a ese lugar de mayor precisión hay muchas separaciones que tenemos que hacer. Y sin una divina separación
no habrá una próxima visitación de parte de Dios. Necesitamos una separación divina para trascender a una mayor y mejor, más profunda, más alta visitación. Solo podemos conocer a Dios por medio de nuestra experiencia. A Dios no se lo puede estudiar. Si bien en la escuela apostólica estamos estudiando la palabra y en marzo comenzamos más fuerte con exámenes, trabajos prácticos, etc., en realidad lo que estudiamos es la Biblia, la revelación, pero a Dios no se lo puede estudiar. La teología trata de estudiarlo a Dios y no lo logra. Lo que tratamos de hacer es, por medio del estudio de la palabra, tener una experiencia y que se nos revele el Cristo, que se haga una exegesis de Cristo y que Cristo salga de las Escrituras y se nos venga a nuestro espíritu de un nivel de gloria a otro mayor nivel de gloria. Para ir creciendo de un nivel a otro, Abraham, nuestro padre en la fe, tuvo que atravesar diferentes estaciones o diferentes separaciones, apartarse de cosas para aliarse a otro. Dijo Dios en el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ese principio de dejar algo para alinearse a otra cosa es un principio apostólico. Yo no me puedo alinear a lo nuevo, yo no me puedo abrazar y casarme con lo que está en el presente hacia en pro de un futuro si no me desalineo de lo que está en el pasado. Entonces, esa es la manera de conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Esa es la manera de conocer un Dios que siempre nos quiere llevar en triunfo y en avance. Hay 7 separaciones al menos que hemos estudiado y que vamos a estudiar también ahora en la escuela y que las voy a enumerar y luego voy a tratar de ir en profundidad o un poco en profundidad con cada una, y si no llegamos en esta lección lo uniremos a otra próxima lección. La primera, para los que toman nota, es la separación que se llama país. 1, país o tierra. 2, parientes o familia. 3, el mundo. 4, Lot. 5, riquezas o dinero. 6, Ismael y 7, Isaac. Si vemos, son separaciones que tienen un poco que ver, van desde lo exterior hacia cosas más internas y más profundas, desde algo que está fuera de nosotros a algo que nos toca más de cerca, como es Ismael y como es Isaac. Jesús y la Iglesia son la semilla de Abraham. No debemos olvidar que nosotros, si Él es nuestro Padre en la fe, nosotros somos los herederos de la semilla y de la herencia que Él nos dejó. Él es nuestro progenitor en la fe, nosotros somos los que venimos tras Él. En Génesis 12:7 dice que el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu simiente o a tu semilla o a tus herederos le daré esta tierra. Y allí Él edificó un altar al Señor. ¿Quién se le apareció? Dios se le apareció a Abraham y sobre esa promesa de herencia, de bendición para su simiente, Abraham edificó un altar porque le creyó a Dios, le creyó la promesa que Dios le dio. Luego tenemos Génesis 13:16 que habla justamente de la promesa y dice, Dios le dice: yo haré de tu simiente como el polvo de la tierra. De modo que si un hombre puede contar el polvo de la tierra, entonces así será enumerada o contada tu simiente. Hebreos 2:16 va en conexión con esto y dice: porque ciertamente Él no tomó la naturaleza de ángeles, Él tomó la naturaleza o la semilla de Abraham. El padre y patrón, el modelo de aquellos que viven por fe, era el amigo de Dios. Él es nuestro patrón y nuestro modelo, Abraham. Dice 2 Crónicas 27, en la parte final, lo llama a Abraham amigo de Dios, o lo llama mi amigo. Por el nivel de fe, de intimidad, de experiencia que Abraham tenía con Dios, Dios lo llega a denominar o llamar amigo. La escritura fue cumplida y que Abraham le creyó a Dios. Como les decía antes, Abraham se abrazó de la promesa, Abraham le creyó a la promesa. Mirá, que te hayan profetizado, que
que hayas escuchado una promesa de parte de Dios para tu vida, no es suficiente para que se cumpla. Necesitas abrazarte a esa promesa, creerla, atesorarla en tu corazón y vivir de acuerdo a esa promesa que te dieron. Vivir elevando tu mente, elevando tu mentalidad, porque dice la palabra de Dios que más altos son los pensamientos de Él que los nuestros. Entonces debemos elevar nuestro nivel de fe para vernos como Él nos ve y vivir de acuerdo a eso que pensamos. Porque dice la Biblia en el libro de Proverbios que de acuerdo al pensamiento del hombre, así seremos nosotros. Tal cual es el pensamiento del hombre, así será él. De acuerdo a lo que tú pienses que tú eres, eso serás. Entonces, cuando conoces y sabes y recibes una promesa de parte de Dios o una profecía, debes vivir de acuerdo a esa profecía para que esa profecía se haga real. No es que recibes una profecía, la guardas en un archivo, en un MP3 o en un MP4, en un video y dices, bueno, un día se va a cumplir esto y se lo voy a mostrar a mis nietos. No. Guardalo, pero también guardalo primeramente en tu corazón, para que de tu corazón también suba siempre a tu mente y creas y te abraces realmente que eso es una realidad, para que esa realidad se haga visible en tu vida. Eso es lo que hizo Abraham. Por eso dice también que él llamaba a las cosas que no son como si fueran. Entonces lo que Dios le decía a Abraham, siendo ya grande y anciano y teniendo a Sara que era estéril, ya vieja, y todo lo que había a su alrededor era muerte, porque era una decadencia como alguien que va envejeciendo y decayendo. Sin embargo, le creyó a las promesas de Dios, y la primera, o la primordial, mejor dicho, promesa que Abraham le creyó a Dios fue que él sería padre de Isaac, y no solo de Isaac, sino de muchedumbre de gentes. Por eso le cambia el nombre de Abraham a Abraham, con H intermedia. Abraham se abrazó a la promesa que Dios le dio. Ahora, si Santiago 2.23 dice que Abraham le creyó a Dios, quiere decir que le creyó. ¿A qué le creyó a Dios? A una promesa que Dios le dio, por supuesto. Abraham le creyó que la semilla sería bendecida, que la semilla que él tenía como herencia, que Dios le daba a él como herencia, iba a ser bendecida. También le creyó que Dios haría de él una gran nación. Y también que él tenía una promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó que realmente había oído a Dios. Había oído un sonido, había oído una frecuencia. Y esto me encanta porque en mis primeros tiempos, allá hace más de 10 años, de incursionar en lo apostólico, de hacer una transición del modelo carismático y de fe hacia el modelo apostólico, lo que me venía mucho a la mente para definir lo nuevo que Dios está haciendo y lo nuevo que Dios está hablando es esta terminología. Dios me empezó a hablar que Él tiene en esta temporada o en este Kairos una nueva sintonía o un nuevo sonido. A veces hay pastores o hay líderes o hay cristianos con muy buenas intenciones, con un corazón que aman a Dios, con dones, con talentos, pero hacen ruido y no un sonido. Y yo siempre digo, o viene el ejemplo y me viene, yo que bueno, de una generación que no era tan digital, teníamos las radios que uno tenía que a veces no eran analógicas, creo que se llama así, y son analógicas y se trata de sintonizar con la mano, manualmente. ¿Y qué pasaba? Cuando uno no sintoniza en el dial correcto y preciso, hace un ruido, no se escucha un sonido. Si hay música, en realidad más que música, se escucha ruido. Si hay un locutor hablando, se escucha un ruido molesto. Y algunos cristianos todavía, y en algún tiempo también, y me incluyo por los errores que uno tiene, a veces por no estar en lo preciso, en la verdad completa, y no ser todavía totalmente transformados, resucitados y estar de manera madura en los caminos de Dios, en vez de producir un sonido, una frecuencia, una voz que clama en el desierto, como decía de Juan el Bautista la palabra, cuando Juan el Bautista siempre estuvo alineado al principio muy bien, aunque después perdió su visión. Cuando estaba bien alineado, ¿qué se decía de Juan el Bautista? Que era un sonido, una voz que salía del desierto y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando nuevamente a su pueblo, primero a su casa, no al mundo. Primero a su casa está llamando al arrepentimiento, a través de establecer un sonido, una frecuencia. Debemos captar
ese sonido o esa frecuencia. Es también muy lindo el ejemplo del Wi-Fi. Cuando tengo un sector donde dice Wi-Fi libre, Wi-Fi, acá Wi-Fi, no es lo mismo la recepción que yo tengo cuando estoy cerca de ese router, donde se me provee el Wi-Fi, donde se me suelta esas señales, que si me alejo a 2, 3, 4, o sea, hay lugares que la voy a perder la frecuencia. Y hay veces, ¿qué le pasó a Adán? Adán se desalineó de la voz de Dios porque hizo lo que Dios no esperaba que él hiciera. Dios le seguía hablando, pero él parece que empezó a no escucharlo también. Hay veces, no necesariamente a través de un pecado, a través de distraernos de lo que Dios está hablando, podemos dejar de escuchar a Dios y dejar de escuchar ese sonido. A Abraham transicionar le costó la vida, le costó todo. Tuvo que dejar todo. Y hay momentos en tu vida que vas a tener que dejar absolutamente todo si querés algo nuevo en Dios. Hay momentos que vas a tener que separarte de muchas cosas a las cuales estabas acostumbrado si querés vivir algo diferente. Escuché a alguien decir, y tiene mucha verdad, es esquizofrénico querer algo diferente para mi futuro y hacer algo igual en mi presente. Mantenerme constantemente haciendo las mismas cosas y pretender un resultado diferente es esquizofrénico, no es normal, no tiene sentido común. Si quiero un resultado diferente, debo operar de manera diferente. Si quiero cosechar algo diferente, tengo que cambiar mi siembra. Tengo que cambiar mis acciones para que mi producto final sea diferente. Así que este famoso ancestro nuestro hizo 7 críticas decisiones, 7 críticas separaciones, como dijimos que se llama esta enseñanza y como también van a ver en el graph del video. Siguiendo a la séptima separación, el resultado final fue que a él se le reveló Dios como Jehová Jireh. Dios lo visitó como Jehová Jireh. Jehová Jireh quiere decir el Dios que ve y que también provee. No solo Dios le proveyó, sino que Dios se proveyó a sí mismo a Abraham. Si estudiamos de manera detenida, vemos que cada cosa de la cual Dios lo llamaba a Abraham a separarse y Abraham decidía y se separaba de diferentes cosas paso a paso, luego de esa separación venía una nueva visitación o una nueva experiencia con Dios que Abraham podía entender, descubrir, experimentar a Dios en una nueva revelación, en una nueva faceta, en una nueva forma. Se le presentaba a Dios a Abraham de una manera diferente. Hasta con Dios se va revelando al pueblo de Israel, hace lo mismo, se va revelando de acuerdo a la experiencia que va teniendo el pueblo, como Jehová Rafa, como Jehová Tzidkenu, como Jehová Jireh acá en esta circunstancia. Tantas diferentes formas en las cuales Dios revela su carácter dentro de su paternidad para con su pueblo, de acuerdo a la experiencia que Él va teniendo con su nación, con sus hijos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 29. Esta es una hermosa escritura en la cual nos dice de la siguiente manera. Dice que nosotros somos de Cristo y que también somos la semilla de Abraham. Y como semilla de Abraham dice que somos herederos según la promesa. Hay una promesa que nos hace herederos de Abraham. Nosotros no somos herederos en cuanto a la sangre, no somos judíos. Algunos de acá que me están escuchando provienen, no sé, de españoles, yo provengo de italianos. No somos herederos conforme a la sangre, pero sí a la sangre espiritual, a la sangre de Cristo, a la fe. Por medio de la fe somos herederos de Abraham. Gálatas 4.1 nos habla de que cuando hay un heredero, y es niño todavía, ese heredero que es niño no difiere de nada de un esclavo, aunque es señor de todo, y que tiene que ser puesto bajo tutores y curadores, hasta que llegue una edad madura. Dios está esperando de nosotros, confiándonos un montón de cosas y tesoros y revelaciones del reino, pero mientras tanto hay un tiempo en el cual todavía no se manifestó lo tremendo a través de nuestra posición de hijos, porque hay una etapa en la cual Dios está viendo todavía son inmaduros, todavía están puestos bajo curadores, pero hay un día que se va a soltar si nos mantenemos creciendo, separándonos de lo que nos tenemos que separar hacia un nivel de manifestación y de madurez. Hay una provisión ilimitada en Cristo que espera a aquellos que siguen
a este hombre, a este patriarca, a este líder en la fe. Y el camino de Dios está marcado por diferentes principios subyacentes en cómo él fue transicionando con Dios. Entonces, resumiendo, para nueva revelación o nueva visitación de Dios se va a demandar y se va a necesitar diferentes separaciones. La separación conlleva, atrae, acarrea revelación, lo cual también nos va a guiar hacia un nuevo nivel de adoración. Separación trae revelación y luego de ir a esa revelación, al revelarse Dios de una manera diferente a nosotros, también vamos a un nivel diferente y más profundo en nuestra adoración a Él, en nuestra intimidad con Él. Cada vez que Abraham hizo una separación, Jehová le hablaba a él y como respuesta, Abraham le edificaba un altar. Ahora estudiemos un poquito la promesa que Dios le dio a Abraham. Y para eso vamos a ver rápidamente un salpicado de algunos versículos. Por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 3, dice que Dios tomó a vuestro padre Abraham desde más allá del río Éufrates y lo guió a través de toda la tierra de Canaán y multiplicó su semiente y le dio a Isaac, la promesa. Nehemías 9, del 7 al 8, en la versión amplificada, dice: Tú eres el Señor, el Dios, quien eligió a Abraham y lo trajo, lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio el nombre de Abraham. Podríamos decir Abraham con la H intermedia, o sea, el padre de muchedumbre, multitud de gente, multitud de naciones. Tú hallaste su corazón fiel delante de ti, e hiciste el pacto con él para darle a su descendiente la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, etc. Y tú has cumplido tu promesa. ¿Por qué? Porque tú, Dios, eres justo y recto. Dios cumplió su promesa con nuestro padre Abraham. Hebreos 6, 12 al 15, la versión amplificada, dice: para que ustedes no crezcan de manera desinteresada ni se vuelvan como haraganes espirituales, sino imitadores, comportándose como aquellos que a través de la promesa, o de la fe, mejor dicho, de la fe, ¿qué es la fe según la versión amplificada? Es descansar en toda la personalidad, de toda nuestra personalidad, descansar, confiar en Dios, en Cristo, en una absoluta confianza en su poder, sabiduría y bondad. Y por la práctica de la resistencia, persistencia, resistencia paciente y por el esperar, ahora estamos heredando las promesas. Porque cuando Dios hizo su promesa, ¿a quién? Al padre de la fe, a Abraham. Él juró por sí mismo, Dios juró por sí mismo, ya que no había alguien mayor por quien jurar, diciendo: bendiciendo, ciertamente te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y entonces Abraham esperó largo tiempo, perseveró pacientemente y obtuvo en el nacimiento de Isaac la promesa que iba a venir, lo que Dios ya le había prometido. Vamos entonces a estudiar cada una de las separaciones que les expliqué al principio. La primera separación, tenemos que entender que el padre que caminó por fe, el padre que se hizo justo delante de Dios y amigo de Dios, se separó, número uno, del país. El país que Abraham fue llamado a separarse de su país, lo confirma o lo establece Génesis 12, versículo 1. Dios le dice: ahora en Harán el Señor le dijo a Abraham: vete por ti mismo, o sea, en la versión amplificada dice por tu propia ventaja, de el país de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Hay una separación que ocurre y que Dios lo llama a que ocurra. Dice en el 12:4 también de Génesis que Abraham partió y el Señor, como el Señor lo había dirigido, según Dios lo dirigió, Abraham partió y Lot fue con él. En ese tiempo Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Hebreos 11, del 8 al 10, dice que por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y fue a un lugar el cual se le había destinado para recibir como herencia.
Y él fue, y aunque no lo supo, no conocía, no sabía, y hubo una perturbación de su mente sobre lo que iba, a dónde iba a ir, él fue impulsado por fe y moró como un residente temporario en la tierra que le había sido designada en la promesa que Dios le había dado, aunque lo hizo como un extranjero en una tierra extranjera, viviendo en tiendas con Isaac y con Jacob, o sea, con sus descendientes, con su segunda y tercera generación, compañeros o coherederos con él en la misma promesa. Versículo 10, porque él había estado expectante, confiadamente, anhelando la ciudad que estaba establecida con fundamentos firmes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La primera separación trata con algo que tiene que ver con lo que nos rodea de manera local e inmediato. Cuando hablamos de un país, hablamos de un lugar que nos limita, una frontera. Llega un punto de la Argentina que uno dice acá deja de ser Argentina y es Paraguay, acá deja de ser de Argentina, está la cordillera y del otro lado es Chile. Hay una limitación, hay una frontera, hay un límite. País habla de límite, país habla de una jurisdicción. Las cosas familiares y cómodas restringen nuestro camino con Dios. Muchas veces hay cosas que son familiares, por eso es muy importante que debemos entender que no hay transición en lo apostólico. Cuando hablamos de transicionar, hablamos de salir de algo para entrar a algo nuevo. Si no hay un cambio y un salir de nuestra burbuja de zona de comodidad. Hoy que se usa tanto por la pandemia el término para protocolos, el término burbuja, necesitamos salir de burbujas espirituales donde estábamos cómodos, donde estábamos estructurados, establecidos y estábamos sin un lugar donde fluye, como el mar muerto, que no es un mar que fluye, que no es un mar que tiene algo nuevo y fresco, y a veces nos limitamos en revelaciones que no avanzamos, en pensamientos que no dejamos crecer, internos, en mentalidades que son arcaicas y no evolucionamos en Dios, y eso es una limitación, una restricción en nuestra mente principalmente. Eso nos habla de país. Estamos circunscriptos a una zona. Aquellas personas que no viajan, a diferencia de las personas que tenemos la bendición de viajar te ayuda a abrir mucho tu mente, conocer otras culturas. Gracias a Dios, otras personas, aunque no viajen, pueden tener la oportunidad en su mismo país, hoy en día con la globalización, de conocer otras culturas, otras comidas, otras formas de vida, otros estilos de pensamiento, otras costumbres. Y todo eso te hace ampliar el panorama de tu mente. Todo eso permite que no te limites a pensar de manera única como piensan los argentinos, como piensan los venezolanos, como piensan los chinos, sino que puedas ampliar tu mente. Leer te ayuda a ampliar tu mente, como les decía, viajar, conocer, experimentar, estar inmersos en otra cultura, te ayuda a pensar las cosas de manera diferente y ver las cosas desde una perspectiva diferente. La Biblia es un libro escrito para ampliar nuestra mente, porque los escritores de la Biblia todos coinciden en revelarnos la esencia de Dios Padre y la naturaleza del Hijo como aquel Redentor, pero todos los libros, absolutamente todos, desde el primero hasta el último, tienen una manera diferente de abordar el Evangelio. No lo aborda el Evangelio y no nos presenta al Redentor de la misma manera Ruth que David. Tampoco no nos presenta a David con sus salmos hermosos que el apóstol Pablo con sus enseñanzas filosas. Tampoco nos presenta igual Daniel con sus profecías o Jeremías. O Proverbios con los consejos que nos da Salomón, ni menos con su tono de índole poética, Cantar de los Cantares. Cada libro de la Biblia tiene una forma diferente de abordar el mismo mensaje. Diferentes mentalidades, diferentes estilos, diferentes gracias que abordan el mismo mensaje, porque Dios es un Dios amplio y su gracia es multiforme. Muchas veces nos estancamos en pensamientos y en zonas cómodas de nuestra religiosidad y pensamos que lo único bueno es lo que nosotros hacemos o la manera de enseñar o de abordar el mensaje que solo nosotros tenemos. Y nos dimos cuenta en la pandemia que Dios nos dio muchas herramientas a través de la tecnología principalmente, para abordar y para mostrar el mensaje, y no solo una iglesia, un culto, bancos y una
una grada o un escenario para predicar la palabra. Ur de los Caldeos era una tierra gobernada por adoradores de la luna. Esto es un cuadro del poder de las tinieblas. Muchas veces las enseñanzas de la estación anterior, de la estación carismática o de la estación pentecostal, nos mantuvieron hacia atrás, y mantenernos hacia atrás y no avanzar puede producir luego oscuridad. El corazón que hace esta decisión, aquel que se anima a dejar su país, lo que está diciéndole a Dios es: yo no le pongo límite a Dios, no hay nada que me frene a Dios, que me frene del cambio y transición que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, la separación del país es aquel que se anima a decirle a Dios: nada me va a impedir de alcanzar lo mejor de Dios para mi vida. Nada. La segunda separación que Dios lo llamó a Abraham a hacer, y que también nos llama a nosotros si queremos transicionar hacia un nivel de más precisión, es la separación de los parientes, de la familia, o como me gusta a mí decirlo, del espíritu de familiaridad muchas veces que nos toca enfrentar. Dice Génesis 12:1, el mismo versículo que habíamos hablado antes, que además de decirle Dios: vete de esta tierra, también le dice: de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En la versión amplificada dice: de tus parientes. Tal radical discipulado inmediatamente impactará tanto en la familia natural como en la familia espiritual de Abraham. La casa de nuestro Padre puede volverse, tanto la casa de nuestro Padre natural como espiritual, cuando Dios nos quiere llamar a un cambio o una separación, puede volverse una atadura o un vínculo muy fuerte. La tierra de nuestro nacimiento, que puede ser símbolo de la iglesia donde nacimos, donde nos criamos, del sistema, de la doctrina bajo la cual fuimos entrenados o enseñados, o de la cultura reinante en nuestra casa natural o espiritual, puede impedirnos nuestro avance con Dios en ciertos momentos o en ciertas estaciones de nuestra vida. Las separaciones de Abraham, como le quiero explicar, porque yo estoy viviendo ahora como una vuelta de otras separaciones. Hace como 10 años que con mi esposa experimentamos ciertas separaciones que Dios nos llamó a hacer, y ahora volvemos después de 10 años a que Dios nos desafíe a otro tipo de separaciones, y algunas parecidas y otras tanto no. No se terminan de un día para el otro. Dios siempre nos quiere llevar a separarnos de cosas para aliarnos a otras. Nuestro Padre Espiritual tiene una famosa y hermosa frase que dice que debemos alinearnos o enlazarnos o conectarnos con gente de nuestro futuro y no con gente de nuestro pasado. La tierra de nuestro nacimiento entonces puede ser iglesia, sistema o doctrina bajo la cual hemos estado establecidos, y a veces podemos llegar a estancarnos. Ruth también es un ejemplo de alguien que tuvo que hacer una separación. Dice Ruth 2:11 que dice Ruth 2:11: y Booz le dijo a ella: yo he estado completamente consciente de lo que tú has hecho por tu suegra. La suegra, que era Noemí, es símbolo de una paternidad, una cierta cobertura que Dios le da a Ruth, y Ruth le hace un pacto que no la dejaría. Dice Booz: y tú has dejado a tu padre y a tu madre por ella, o sea, te has alineado a ella. Ruth es un ejemplo de alguien que deja todo lo suyo para transicionar a algo nuevo en Dios, mientras que su concuñada Orfa es lo opuesto, aquella que tiene cierto cariño, amor, besa, pero da la espalda, hasta llora con su suegra, pero da la espalda y se vuelve hacia atrás. Ruth no, dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo transiciono, aunque vos estés amargada, Noemí, y estés muy triste por la muerte de tus hijos y de tu marido, hay algo de vos, en vos, de Dios en vos, de un pacto con tu pueblo, contigo. Eso quiero oír. Y la promesa de redención viene a Ruth gracias a su fidelidad con esta mujer. Sinceramente, a veces familiares mal informados, con conocimiento impreciso, esperan que el hijo nuevo de la fe permanezca en Ur de los Caldeos y nunca los deje, cuando Dios está llamando a ese hijo a dejar
a su padre, a su madre, a su parentela, a la tierra, a la cultura del Ur de los Caldeos, deben huir. A veces Dios te llama a huir no solamente porque tenés padres paganos, a veces tenés padres cristianos o padres buenos, honestos, Dios también te llama a huir, porque en cierto punto se estancaron o no están alcanzando revelación y están teniendo oscuridad, y que te llame Dios a huir o a separarte no quiere decir que no los veas más a tus padres naturales o a tu familia natural, sino que te desalinees de una estructura mental con la cual ellos te han informado y que ellos te quieren limitar sin mala intención, pero te quieren limitar a su patrón mental. Un día, una vez, cuando tuve que dejar una iglesia e irme hacia otra, me di cuenta que me había llegado un techo. Más de un día, más de una vez me pasó, me había llegado un techo, que no iba a crecer o no iba a soltar mi potencial, mi ministerio, no iba a salir, no iba a poder volar porque había llegado un techo en mi vida. Y también puede pasarte con tu familia natural. Entonces, esta separación, aquel que se separa de esta manera de la familia natural y de sus parientes, va a tener esta determinación de decir: nadie me va a impedir proseguir en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta de Dios para mi vida. En el número 1 hablamos de que va a decir: nada me va a impedir seguir la voluntad de Dios. En este número 2, esta persona que se determina a separarse va a decir: nadie me va a impedir. Tercera separación. En la tercera separación se encuentra en Génesis 12:10, en el cual Dios dice de la siguiente manera: ahora había hambre en la tierra y Abraham, ¿de qué tierra está hablando? De Canaán. En Canaán había hambre. Abraham descendió a Egipto para vivir temporariamente allí, porque el hambre en la tierra era opresiva, era intensa. La tercera separación habla de una separación de Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Dios intercedió por un mentiroso, sin querer o sin demasiada voluntad o sin metiendo la pata, por así decirlo. Abraham terminó una mentira. En Génesis 12, de 12 al 20, está hablando de esa mentira que Abraham incursionó. ¿Qué nos habla una mentira? ¿Qué es una mentira? Mentira es un vocabulario, una declaración imprecisa, un discurso impreciso. A veces no necesariamente incursionaste en una mentira, pero el mundo, los malos pensamientos o los malos patrones o la forma incorrecta de vivir te hace que estés ligado a habladurías, lenguajes, formas, pensamientos, formas de hablar que son imprecisos, inadecuados. De eso Dios quiere que te separes, como Abraham también, que se mintió una mentira para cuidarse a sí mismo de su esposa y la embarró peor. Estamos agradecidos a lo que hemos vivido o lo que hemos experimentado antes en el pasado, pero debemos desalinearnos de todo aquello que sea mundano en nuestra vida, dejar el lugar de esclavitud o de servidumbre como es Egipto e ir hacia el lugar que Dios pretende que transicionemos. Dice 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay, porque si un hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O amas al mundo o amas al Padre. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no son del Padre, sino que son del mundo. Y el mundo pasa y su lujuria, sus deseos con él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos desalinearnos de lujuria de los ojos, lujuria de la carne, orgullo de la vida. Rechazamos usar la unción que tenemos para una ganancia personal. Rechazamos hacer dinero con los dones de Dios. Rechazamos volvernos predicadores que trabajamos o hacemos cosas solamente para sacar una ganancia de la gente. No hacemos eso, sino que decidimos hacer esta separación de lujurias que el mundo nos propone. Aquel que está determinado a separarse de Egipto, separarse del mundo, es aquel que está dispuesto a decir: el mundo no me detendrá de la promesa de Dios, el mundo no me impedirá alcanzar la voluntad de Dios para mi vida. Vamos ahora a la cuarta separación que Dios nos pide, y es la de Lot. Génesis 12:4 dice: entonces Abraham partió, como el Señor le había hablado, y Lot fue con él. Dios nunca le dijo ni le dio
el ok, nunca Dios le dio la instrucción o el permiso de llevar a Lot con él. Sin embargo, algo almático en Abraham permitió que su sobrino fuera con él. La segunda parte dice, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Lot tipifica lo carnal, gente, familia, familiares, que quieren caminar con nosotros, aquellos que tienen lujuria o que tienen codicia de los dones de Dios, del favor de Dios, de la bendición de Dios sobre tu vida, pero no de la presencia de Dios. No les interesa los caminos de Dios, no les interesa la transición de Dios, no les interesa la transformación de Dios. Lo que quieren es las bendiciones que Dios tiene para su vida. Lo que a vos te costó producirlo por años, formarlo, alcanzarlo, lograrlo por años, los Lot en tu vida quieren tenerlo sin el sacrificio y el sufrimiento que vos tuviste para alcanzarlo. El sobrino de Abraham quería la bendición sin el procedimiento. Hay gente que quiere el favor y la bendición y lo quieren verdaderamente, pero no quieren el proceso para alcanzarlo. Ellos quieren un pacto con Dios, pero bajo sus propios términos. Quieren los beneficios sin las responsabilidades, quieren la bendición sin la primogenitura. Dios nunca le dijo a Abraham que se fuera con Lot y Abraham permitió esta ligadura almática que lo mantuvo atado a su pasado, porque Lot, la definición de Lot es una cubierta, una cobertura, un velo. Algo que te impide ver lo verdadero y lo completo. Abraham se metió en problemas a causa de Lot, por llevarse a Lot con él. Abraham se movió en imprecisión a causa de Lot. Lot afectó la vista de Abraham. Abraham no pudo ver por fe cuando estaba con Lot la belleza de toda la tierra de Canaán, la promesa cumplida. Él solo vio sequía, él vio hambre y se movió a Egipto a causa de que Lot le veló su visión. Él tuvo que gobernar y reinar por fe en Canaán, y eso se pretendía de Abraham, que a pesar del hambre gobernara como un José, como aquel que a pesar del hambre gobernara y no que escapara a Egipto. En Egipto Abraham tuvo que mentir, todo a causa de estar desalineado porque Lot veló su visión. Él mintió sobre Sara y tomó a Agar, a la esclava, para que le diera a un hijo. Ismael fue el resultado de todo esto. Debemos separarnos. Y lo va a explicar mejor Génesis 13 del 7 al 9 y también Génesis del 13 del 14 al 18. Porque hay una tierra que yo te mostraré. Y Dios, cuando le muestra una tierra, lo llevó a Hebrón, un lugar de alianzas. En Hebrón las alianzas son formadas para poseer Jerusalén y para convertirse, llegar al lugar llamado Sión. Dios quiere edificarnos por medio de relaciones de alianzas y no relaciones almáticas como la de Lot. Relaciones que nos llevan hacia nuestro futuro y no que nos detienen en el pasado. A lo verdadero, a lo divino, a lo del reino. Relaciones apostólicas no tienen nada que ver con relaciones familiares y almáticas y carnales como la de Lot, que quieren los beneficios y no el sacrificio, el sufrimiento y el proceso de la excelencia hacia ir a la sofisticación y a la madurez que Dios pretende de nosotros. Hay muchos que no quieren salir de la zona de comodidad porque quieren ser Lot, quieren lo que vos lográs, los frutos que yo tengo o que vos tenés o que alcanzaron los grandes hombres de Dios, y no quieren pasar por la siembra, por arar la tierra, por esforzarse, por sacrificarse en lograr eso. Esos son Lot. Para terminar con esta separación, alguien que está decidido a desalinearse, a separarse de Lot, ¿saben lo que va a decir? Yo me separaré a mí mismo de cualquiera que no me ayude a ir al próximo nivel en Dios. Me separaré de cualquier persona que me impida dejar la carnalidad, dejar el egoísmo, el egocentrismo, dejar lo del pasado para extenderme hacia el futuro. Debemos desalinearnos de todas aquellas personas que de alguna u otra manera mantienen un velo en nuestra vida y no nos permiten caminar como debemos caminar en cuanto a hombres y mujeres de fe. Si no podemos caminar con la templanza, con la seguridad, con la perseverancia de aquel que llamaba las cosas que no son como si fueran, hay algo que está ocurriendo. Si ahí tu fe está fallando, quizás
tengas que dejar un Lot que te está manteniendo un velo, y con ese velo no puedes ver la verdadera tierra. Que hoy la tierra prometida quizás padezca hambre, no quiere decir que no sea tu tierra prometida, sino que tú tienes que transformar esa hambre en fuentes de agua viva, o en una tierra que se prospera. Y alguien que fue un heredero de esta promesa de Abraham, que fue José, que fue descendiente de Abraham, pudo tener esta unción, una unción de transformación, que en medio de la escasez, que en medio de los problemas, que en medio de la crisis, o por así decirlo, de una pandemia como la que estamos viviendo, no es una pandemia, pero es una gran crisis, fue multiplicado. Y no solo multiplicó él, sino que hizo multiplicar hasta no solo a su familia, sino a una nación pagana. Desalineate de los Lot, porque velan tu vida y no te permiten soltarte en el nivel de fe que Dios espera que te sueltes.